Hola a todos. Si eres de los que cuentan los días cada 4 años para ver rodar el balón más importante del planeta, ponte cómodo. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante en el tiempo. Vamos a recorrer casi un siglo de emociones, polémicas, lágrimas y gloria eterna. Desde aquel lejano primer balón de cuero en el año 1930 hasta la locura gigante que estamos viviendo hoy en el Mundial del 2026. Prepara tu camiseta, porque hoy repasaremos la historia de los mundiales de fútbol, así que iniciamos. Viajamos al año 1930. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, tuvo un sueño: unir al mundo a través del fútbol. Así nació la primera Copa del Mundo. Esta se hizo en Uruguay. ¿Te imaginas un mundial solo con 13 países invitados? Sin eliminatorias, sin televisión, viajando semanas en barco. En la final, Uruguay y Argentina. Estos países no se ponían de acuerdo con qué balón iban a jugar, así que jugaron el primer tiempo con la pelota de Argentina y el segundo tiempo con la pelota de Uruguay. Los locales ganaron 4-2 y se convirtieron en los pioneros o los primeros reyes del planeta. Después vinieron los mundiales de Italia en 1934 y Francia 1938, marcados por la tensión política previa a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el torneo se suspendió durante 12 años. No se jugó en el año de 1942 y 1946. El fútbol se detuvo, pero la pasión quedó intacta. Por eso, cuando el mundial regresó en el año de 1950 en Brasil, el planeta entero estaba hambriento de fútbol, y aquí ocurrió la mayor tragedia deportiva de la historia: el maracanazo. Brasil solo necesitaba un empate ante Uruguay para ser campeón en su nuevo y gigantesco estadio Maracaná, ante casi 200.000 personas. Ya celebraban el título antes de jugar, pero Uruguay hizo lo imposible. Remontó y ganó 2-1 y silenció a todo un país. El propio Jules Rimet confesó que bajó al campo con el discurso listo para premiar a Brasil y se encontró con un funeral. El Mundial de 1954 se jugó en Suiza, pero el fútbol siempre da la revancha y el trono del fútbol mundial no tardaría en encontrar a su dueño definitivo. Nos mudamos a Suecia en el año de 1958. Imaginan a un chico de solo 17 años, delgado, desconocido, llorando en el hombro de sus compañeros tras ganar la final. Ese niño era Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Cambió el fútbol para siempre, ganó 3 mundiales y demostró que este deporte también podía ser pura arte y magia. El Mundial de 1962 se llevó a cabo en Chile, mientras que el de 1966 se celebró en Inglaterra. Los años 70 trajeron un cambio radical: la televisión a color. México 1970 nos regaló la despedida perfecta de Pelé, con el que muchos consideran el mejor equipo de la historia, Brasil 1970. Luego vino Alemania 1974, donde el mundo entero se enamoró de la naranja mecánica, los Países Bajos y su fútbol total, liderado por Johan Cruyff. Aunque perdieron la final contra Alemania, cambiaron la táctica para siempre. Y si hablamos de cosas curiosas, en Argentina 1978 pasó algo insólito en Mar del Plata. Francia y Hungría llegaron al estadio vestidos de blanco por un error administrativo. Para poder transmitir el partido en la televisión de blanco y negro, tenían que cambiarse de uniforme uno de los dos. Por eso, Francia jugó con camisa prestada de un equipo local, del Club Atlético Kimberley, cuya camisa era blanca con líneas verdes. Francia ganó y con esto se consolidó uno de los mejores equipos de fútbol, jugando con camiseta prestada.
Pero si los 70 fueron la táctica, los 80 tuvieron un nombre y apellido propio: Diego Armando Maradona. Tras quedarse fuera de la lista en el año de 1978 por ser considerado muy joven por su director técnico, Diego llegó a México en el año de 1986 con una misión. Lo que hizo contra Inglaterra en cuartos de finales es simplemente cine. En solo 5 minutos anotó el gol más polémico de la historia, la famosa mano de Dios, y justo después el gol del siglo, dejando en el camino a medio equipo inglés desde la mitad de la cancha. Una genialidad, una picardía que define la esencia del fútbol callejero. No olvidemos que el Mundial de 1982 se jugó en España. Llegamos a los 90 y al Mundial del nuevo milenio. Italia se jugó en 1990. Estados Unidos en 1994 abrió las puertas al mercado gigante americano y nos dejó la triste imagen de la despedida de Maradona, pero también la consagración del Brasil de Romario. En Francia 1998 vimos a Zinedine Zidane guiar a los franceses en su primera estrella, y en el año 2002 el Mundial viajó por primera vez a Asia, con Corea y Japón como sedes. Allí vimos la redención de Ronaldo original, el fenómeno, quien tras romperse las rodillas regresó con un peinado rarísimo para que su hijo no lo confundiera en la televisión, y anotó 8 goles para darle la 5ª Copa a Brasil. No podemos olvidar que el Mundial del 2006 se jugó en Alemania. Y cómo olvidar Sudáfrica 2010, el primer mundial en tierras africanas, el sonido ensordecedor de las bubucelas y el inolvidable gol de Andrés Iniesta. Este fue en el minuto 116 que le dio a España su primera Copa del Mundo tras años de sufrimiento. Pero el fútbol es impredecible y a veces también cruel. 4 años después, en Brasil 2014, los locales volvieron a vivir una pesadilla en su propia casa. Alemania los aplastó con un humillante 7-1 en semifinales. Una máquina perfecta de jugar al fútbol que terminó levantando la copa en el Maracaná. Rusia 2018 continuará con este dominio europeo gracias a una Francia letal, comandada por un jovencísimo Kylian Mbappé, que corría a la velocidad de la luz. Y así, amigos, llegamos a Qatar 2022, el primer mundial de la historia jugado en invierno debido al calor insoportable de ese país. Todo el planeta quería ver una sola cosa: si Lionel Messi era capaz de conseguir el único trofeo que le faltaba para sentarse en la mesa de los intocables, junto a Pelé y Maradona. Y vaya, sí lo hizo. La final contra Francia fue un guión de película, un 3-3 de infarto, la tajada milagrosa del Dibu Martínez en el último segundo y una tanda de penaltis que paralizó los corazones de millones de espectadores. Messi levantó la copa y el fútbol de alguna manera hizo justicia con su historia. Todo lo anterior nos trae directo al Mundial presente, al Mundial del año 2026. ¡Qué locura de torneo estamos viviendo! Por primera vez en la historia, 3 países organizan el evento de forma conjunta: Estados Unidos, México y Canadá. Pero no solo eso, pasamos de las tradicionales 32 selecciones a 48 equipos de fútbol. Más estadios, más cultura y sobre todo más oportunidades para que naciones que antes solo soñaban con clasificar hoy estén compitiendo de tú a tú contra las potencias de siempre. Es el mundial de 2026, la globalización total.
Desde los 13 equipos que cruzaron el Atlántico en barco en 1930 hasta las 48 selecciones que hoy llenan los estadios más tecnológicos de Norteamérica en este 2026. La Copa del Mundo ha cambiado muchísimo. Cambiaron los balones, cambiaron los uniformes, se inventaron tarjetas, entró el VAR, pero hay algo que se mantiene exactamente igual desde el primer día: esa capacidad única de hacernos abrazar con un desconocido. Cuando nuestra selección anota un gol, el mundial vibra. No es solo fútbol, es la historia de nuestras vidas contadas cada 4 años. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje en el tiempo. Nos vemos en un próximo video.